¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en la recta final de esta semana y bueno, en nuestro comentario económico de hoy les queremos comentar que la semana pasada, durante la segunda reunión de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que es así como se denominó esta reunión, este evento en Cancún de los tres presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, pues se acordó crear un mecanismo institucional para lograr que América del Norte enfrente el crecimiento, el surgimiento, contenga de alguna manera a otros bloques comerciales como el de Oriente, el que se está constituyendo en aquella región. Y es básicamente la idea que anima esta conformación, esta institución, el que se llegue a construir una comunidad de América del Norte que tenga los objetivos comunes de seguridad y de prosperidad de una manera compartida trinacionalmente y que no se enfoquen los asuntos de una manera binacional, dual, como se habían venido realizando a lo largo de nuestra historia de los tres países. Los tres gobiernos deben enfocar conjuntamente los asuntos de esta manera continental desde una perspectiva trinacional. También debe haber un crecimiento económico regional. Se debe de vigilar la aplicación de la ley, la seguridad energética, la política regulatoria y la resolución de controversias a la defensa de nuestro continente de América del Norte. Se debe de expandir la instalación aduanera para ir eliminando. Un mundo ideal sería una América del Norte en la cual, a la par de que se han eliminado barreras comerciales, también se eliminaran barreras migratorias, porque todos tenemos un interés y el derecho de hacer negocios en los Estados Unidos. Los trabajadores del campo van a hacer negocios, van a contribuir en aquella nación con su trabajo y de igual manera las empresas tienen que beneficiarse, se benefician de ese trabajo. Así pues, lo que habría que constituirse es en una comunidad y para eso en unos minutos más les tendremos en exclusiva una entrevista con uno de los principales promotores, creadores de esta propuesta, el doctor Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y presidente de este grupo de trabajo independiente que tiene la función de dar las recomendaciones con base en lo que se ha acordado ya entre las tres naciones. El grupo de trabajo independiente ha dado muchas de las ideas, como ha sido esto de la creación de la frontera inteligente que ya está en marcha desde hace 2 años y en breves minutos, no se vaya, continúe con nosotros, le tendremos esta entrevista, además de los enlaces, como usted ya sabe, con nuestros compañeros aquí en Nuevo Día. Gracias, Maru. Ahí estaremos contigo más adelante, pendiente de esta entrevista vía satélite. Pues como le comentamos hace unos segundos, tenemos el honor de que nos acompañe desde la Ciudad de México el doctor Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y quien es miembro del Grupo Independiente de Trabajo que ha tenido la misión de hacer una promoción sobre la construcción de la Comunidad de América del Norte, asunto del cual nosotros le hemos estado informando y hemos estado cubriendo en este espacio durante todo el año a raíz de la reunión que tuvieron los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá en el año 2005. Este grupo independiente de trabajo se ha encargado de dar algunas propuestas con base en los acuerdos que han firmado los tres presidentes. Doctor, muchísimas gracias, muy buenos días. Y en un mundo ideal como el que se ha soñado en nuestro continente, ¿se eliminarían barreras migratorias al igual en la que se han eliminado las barreras comerciales para que todos tuvieran oportunidad de hacer negocios en los Estados Unidos? ¿Es esto el corazón que anima la construcción de una comunidad? ¿Esa sería la diferencia en vivir en comunidad con Estados Unidos y Canadá a ser solamente socios comerciales? Cómo no, buenos días, María Eugenia. Una de las premisas más importantes que se ha tenido es que, si bien cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el comercio exterior aumentó en 400% y la inversión extranjera aumentó en 300%, cosa la cual indudablemente ha aumentado muchísimo el comercio entre los tres países, lo que tenemos que reconocer es que no es suficiente y que necesitamos ahora tener acuerdos
para movilidad de factores, tanto de capital como de mano de obra. Así que efectivamente, como tú dices, María Eugenia, uno de los temas centrales es que tenemos que empezar a ver los acuerdos de migración, y eso es lo que se ha venido trabajando en los últimos años. El Grupo Independiente de Trabajo lo considera uno de los 4 puntos más importantes. Dentro de las propuestas que hasta este momento ya se han incluido, como es lo de las fronteras inteligentes, asunto que es de mucho interés en esta zona de nuestro país, usted sabe, por el dinamismo del puerto de Veracruz en el comercio exterior, se habla también de hacer algunos implementos en cuanto a la seguridad de nuestras aduanas. ¿Y cómo está eso, según lo que se acordó la semana pasada, de que habría que pasar, por así decirlo, aduana americana en Cancún, y en reciprocidad a nuestro país se le permitiría tal vez tener una oficina de la Secretaría de Hacienda, de Aduanas, en alguna ciudad como Indiana o Kansas City? ¿Eso no comprometería la soberanidad de los países? Déjame platicarte un poco, María Eugenia, cómo está esta propuesta. Ya Canadá y Estados Unidos han avanzado mucho en ella. Te platico. Por ejemplo, vamos a pensar cómo está el flujo de pasajeros entre dos ciudades de negocios muy dinámicas, como son la ciudad de Toronto y la ciudad de Nueva York. Vamos a suponer que tú eres un ciudadano canadiense que estás viajando de Toronto a Nueva York. Lo que pasa es que llegas al aeropuerto de Toronto, entregas tu boleto de avión y sales por migración canadiense, y ahí mismo, en el aeropuerto de Toronto, la autoridad migratoria, en este caso estadounidense, y la autoridad aduanera de los Estados Unidos tienen 2 oficinas en Toronto, y pasas aduana americana y la migración americana. En ese momento, el vuelo Toronto-Nueva York se vuelve un vuelo doméstico, porque al aterrizar tú en el John F. Kennedy, en el aeropuerto de Nueva York, tú ya pasaste aduana americana y ya pasaste migración americana. Entonces tú llegas en un vuelo doméstico y pasas muy rápido. ¿Qué ventajas tiene esto? Tiene 3 ventajas. Tiene 1, la ventaja de seguridad; 2, la ventaja de facilitar el flujo de personas. Entonces, vayamos ahora al caso, vamos a suponer el caso hipotético del aeropuerto de Cancún. Si en el aeropuerto de Cancún, por ejemplo, estuvieran ahí los turistas americanos y pasaran, al salir hacia los Estados Unidos, pasaran la aduana de Estados Unidos y la migración, entonces el vuelo, por ejemplo, Cancún-Atlanta, sería un vuelo doméstico. Esto lo que nos daría es muchísimo más competitividad en nuestro comercio, en este caso, el flujo de turismo vis a vis todas las islas del Caribe. Y al mismo tiempo facilita muchísimo el que los 2 estados soberanos puedan tener las cuestiones de seguridad que requieren. ¿Dónde estaría el problema, María Eugenia, al que te refieres tú de problema de soberanía? Es bastante claro. Lo que no podrías tener es agentes estadounidenses en el territorio mexicano con armas. Los únicos que pudieran tener armas serían los agentes de migración y de aduanas de tu propio país. Entonces, los estadounidenses que estuvieran en los aeropuertos mexicanos no podrían tener armas, igual que los mexicanos que estuvieran en el aeropuerto de Toronto, en el aeropuerto de Nueva York, ya sea de la aduana mexicana o de migración mexicana, no podrían tener armas en territorio extranjero. Esa es la manera de cubrir ese problema importante. Otra pregunta que causa mucho interés en esta zona sería pues lo relacionado con los compromisos de Estados Unidos. Sabemos que aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha dado muchos beneficios a nuestro país, como usted los ha señalado al principio, también habría que preguntar cuál sería algún mecanismo para hacer que los Estados Unidos de alguna manera cumpliera
cabalmente con lo que se estableciera como lo hizo México, y que los Estados Unidos, al menos en el aspecto del sector del cemento, el sector del azúcar, que es tan sensible en esta región, que luego no compran los excedentes que quedan de la producción de azúcar, y que eso es algo que demanda mucho el sector. ¿Qué se haría para hacer que sí se cumpliera eso y que los Estados Unidos sí cumplieran con lo que acordaran en una comunidad con México y Canadá? Correcto. Bueno, primero que nada, hay que tener un sentido de proporción en esto, María Eugenia. El 99% de las fracciones arancelarias y del comercio no ha tenido ningún problema en los últimos 12 años. Yo creo que eso es muy importante reconocer, porque la inmensa mayoría de los productos está desgravado, funciona bien, no tenemos problema. Entonces, realmente estamos hablando de una fracción del 1% donde ha habido problemas. Veamos ellos. Por ejemplo, el caso del cemento. ¿Cuál es la queja que tenía México? La queja que tenía México es que los Estados Unidos había impedido las exportaciones de cemento mexicanas, acusándonos de que los productores mexicanos hacían dumping, etcétera, etcétera. Se fue un panel, lo ganó México, y el problema es que se tardaron muchísimo tiempo en reconocerlo, pero afortunadamente ya se reconoció. En el momento actual, esas cosas afortunadamente han sido cosas del pasado, y entre México y Estados Unidos no traemos ahí cosas pendientes. Pero hay un producto muy importante que es el lumber, toda esta cosa de la madera, donde hay una discusión muy fuerte entre Canadá y Estados Unidos. En el panel de arbitraje del TLC, Estados Unidos y Canadá se fueron a pleito, ganaron contundentemente los canadienses, y sin embargo las autoridades estadounidenses no han querido aceptar eso. Y eso es preocupante. Y eso es un tema que está constantemente en las reuniones trilaterales. Y ya te imaginarás, México, por supuesto, ha estado apoyando a Canadá, que ganó en el panel trilateral. Por último, doctor, pero no por eso algo menos importante, yo diría que muy importante, dado que se ha establecido que la construcción de la Comunidad de América del Norte tendría fecha del año 2010, en este año en el que vivimos políticamente en nuestro país, ¿cuál cree usted que sería el futuro de este sueño en caso de que, dependiendo de cuál sería el candidato presidencial que resultara electo en la próxima contienda? Bueno, yo creo, María Eugenia, que son tres cosas. Uno, sí hay que reconocer lo bueno, que es que aumentó el comercio exterior y aumentó la inversión extranjera. Esas dos cosas son innegables, son ciertas, que bueno. Ahora vayamos a las críticas también, porque las hay y no todo ha sido muy bueno. ¿Dónde está la crítica más importante? La crítica más importante es que si bien el comercio exterior y la inversión extranjera entre los tres países han crecido, en el caso específico de México, lo que ha sucedido es que el grueso del comercio exterior se origina en el norte de México, y la inversión extranjera ha venido mucho más al norte de México que hacia el centro y hacia el sur. ¿Es esta crítica cierta? Es cierta. ¿Por qué? Porque el centro de México y el sur de México no tienen los mismos niveles de infraestructura que el norte de México. Es decir, si uno ve desde la firma del Tratado de Libre Comercio hasta nuestros días, estos 12 años, el norte de México ha crecido a una tasa del triple que la del centro y del cuádruple de la del sur. Entonces, es innegable que tenemos un problema de falta de infraestructura física y humana competitiva en el sureste mexicano y en algunas regiones del centro. Y eso es lo que hace que, si bien haya aumentado mucho el comercio y la inversión extranjera, casi todo ha estado, digamos, de Querétaro para el norte. Entonces, esto es un problema real, y ahí tenemos que hablar que tenemos que tener un programa de infraestructura mucho más importante hacia el centro y hacia el sur. Y ahí es donde las propuestas políticas obviamente entran. Unos lo quieren hacer más rápido, otros lo quisieran hacer con los Estados Unidos y Canadá, otros creen que se debe de hacer nada más. En México, otros creemos que debe de ser tripartita, en el cual Canadá y Estados Unidos aporten también hacia recursos de largo plazo para llevar a cabo la infraestructura. Y ahí está la discusión de política económica, como siempre, María Eugenia. Así es, doctor. Pues antes de despedirnos, le decimos a nuestro auditorio que en Internet pueden bajar gratuitamente